Bueno, vamos a continuar. Si me hacen el favor de sentarse, continuamos. Tengo la fortuna de tener sentados a mi lado a la mesa a dos personajes importantes y muy queridos por mí, José Manuel Sánchez Ron y don Ángel Simón. Van a intervenir por este orden. Don José Manuel Sánchez Ron es una persona ya conocida en esta tierra porque ha venido, no es la primera vez que viene a las jornadas de otoño de la Fundación. Hemos estado haciendo cálculos y creemos que vino por primera vez hace 17 años, de modo que o más incluso, de modo que es un viejo conocido de la Fundación y de nuestra actividad, a la que ha ayudado siempre contando las cosas tan interesantes que él sabe de historia de la ciencia o de fenómenos científicos que desarrolla y cuenta con mucha gracia, mucho salero y mucha facilidad y claridad. Don José Manuel Sánchez Ron, además de amigo, que es lo que más subrayo en esta presentación, es catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma y antes que ella, pero no sobre todo antes que eso, físico y personaje que se ha formado en la física. Yo admiro quien pueda tener vocación de manejar esa asignatura para mí tan complicada. Bueno, pues desde la física a la historia de la ciencia y a un importante sillón en la Real Academia Española se mueve la trayectoria de José Manuel Sánchez Ron, que es autor de infinitos libros. Ahora me ha dado la alegría al venir que me ha dicho que acaba de traducirse su Historia de la Ciencia Española, que tiene un título general bonito, se llama El País de los Sueños Perdidos. Es una historia de la ciencia española, acaban de traducir al chino. Y me tienes que guardar un libro, me interesará mucho leerlo en chino. Pero en fin, tiene infinidad de trabajos hechos y quien quiera seguir su trayectoria, todas las semanas tiene una página entera en El Cultural, que es una revista de cultura que dirige Ansón y en el que él escribe de ciencia todas las semanas. En fin, esta vez viene a hablarnos, José Manuel Sánchez Ron viene advirtiendo de que esto que está pasando iba a pasar hace mucho tiempo y ahora lo cuenta en términos dramáticos. Bueno, me permito bromear un poco con él siempre de ese dramatismo, pero me parece que tiene razón al plantearlo en los términos más severos y más serios que pueda. Adelante, José Manuel. Bueno, gracias, Santiago. Para mí es un placer y un honor estar aquí celebrando los 25 años de esta fundación. Ricardo Delgado me decía hace un momento que él parece que lleva bien estas cosas, que yo vine por primera vez en el 98, o sea que debió ser de las primeras reuniones. De manera que para mí esta mirada al porvenir, que el objeto, el tema de estas jornadas es también una mirada al pasado. 25 años era una generación, ahora ya digo era porque no está claro como... antes, a esa edad más o menos, a los 25 años, uno pues tenía hijos, ahora tarda más, de manera que tendremos que revisar un poco el concepto de generación. Yo lamento que de una celebración, 25 años además, nada más y nada menos, debía ser un festival, algo de alegría, pero... pues el tema no da para muchas alegrías, me parece a mí, o por lo menos a mí. Entiendo y agradezco y comparto las intervenciones anteriores, pero yo voy a hacerlas de una manera diferente. Yo ni he tenido relación con la administración ni con la industria, de manera que, como Santiago decía, soy un físico venido a menos, como algún compañero dijo, convertido en historiador de la ciencia, y mi mirada, aunque tendrá algo de actualidad en algún momento, es sobre todo histórica. Y entiendo, y en esto creo que me diferencio un poco de gran parte de las intervenciones anteriores, en que yo veo el problema globalmente. Creo, y además se ha dicho, que Europa
puede ser un ejemplo, pero es un ejemplo irrelevante en el mundo global en el que estamos. Se ha señalado que somos el 5% de la población, la contribución de riqueza sin duda es mayor, pero aún así el mundo actual es como un océano sometido a violentas tempestades en las que, por supuesto, el sector agrícola, agrario, ganadero es importante, pero no es el más importante ya. De hecho, los problemas y en algún momento creo que lo diré, de la alimentación, pues se han ido superando lo suficientemente como para poder alimentar 8.000 millones frente a los 2.500 de hace un suspiro. La Tierra ha experimentado, ¿dónde está esto? Aquí. Varios cambios climáticos. Yo me voy a referir sobre todo a la era, en principio, del Antropoceno, a la que da nombre la especie humana, aunque haré ahora al principio algunos comentarios anteriores. La Tierra ha experimentado ya varios cambios climáticos intensos a lo largo de su historia, ya fuera debido a alteraciones en la órbita, en su órbita en torno al Sol, a erupciones volcánicas, al impacto de grandes meteoritos o a modificaciones de la trayectoria de algunas de las grandes corrientes oceánicas. Es bien conocida la modificación del clima que produjo hace unos 65 millones de años, como consecuencia de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro que impactó contra la Tierra a una velocidad de aproximadamente 30 kilómetros por segundo, produciendo una energía equivalente a la que librarían 510 millones de bombas del tipo de la lanzada sobre Hiroshima, es decir, una por cada kilómetro cuadrado de la superficie de la Tierra. El resultado de aquel impacto fue una nube de desechos que envolvió la Tierra impidiendo la llegada de la luz solar, aunque algunos opinan que lo que realmente sucedió es que minutos después del choque del asteroide salieron despedidos hacia el cielo en vuelos suborbitales una lluvia de meteoritos que elevaron la temperatura de la atmósfera en algunos cientos de grados, dando origen a dantescos incendios. Fuera como fuera, lo cierto es que aquel suceso provocó la extinción de numerosas especies, a la cabeza los famosos dinosaurios. Entre los supervivientes, junto a reptiles, cocodrilos o tortugas, estuvieron los por entonces pequeños mamíferos que con el paso del tiempo terminarían generando, merced a procesos evolutivos, especies como la nuestra. Somos, por decirlo de alguna manera, un soplo afortunado en la historia del universo, del pequeño rincón del universo en el que está el sistema solar. De hecho, incluso de no ser por aquella extinción, podrían haber desaparecido incluso los mamíferos. Cuando se repasa la historia de la Tierra, se comprueba que los cambios de clima drásticos no han sido raros. En 1837, el geólogo suizo, afincado posteriormente en Estados Unidos, Louis Agassiz, descubrió que las huellas de los glaciares que había estudiado en Chamonix, en el macizo de las Diableres y en las montañas del Valle del Ródano, se extendían más allá de la posición que tenían entonces. Agassiz anunció que sus hallazgos implicaban que había existido una edad de hielo en el Pleistoceno, iniciada hace unos 2,5 millones de años, con una serie alternante de periodos glaciares e interglaciares que había cubierto el mundo desde el Polo Norte hasta las orillas de los mares Mediterráneo y Caspio. Sus siguientes investigaciones hicieron posible que se identificasen otras 4 glaciaciones mayores, ocurridas entre
hace 2.700 y 2.300 millones de años, 850 y 630, y la última entre 360 y 260 millones de años. Los cambios de temperatura implicados en esas glaciaciones tuvieron profundas consecuencias climáticas, ecológicas y bioquímicas. En el sentido opuesto, estos geoquímicos han puesto de manifiesto que se produjo un calentamiento global de la atmósfera entre el Paleoceno y el Eoceno hace unos 55 millones de años, asociado a un rápido incremento en la concentración de dióxido de carbono, posiblemente debido a la emisión y oxidación masiva de hidratos de metano, un compuesto cuya estructura química atrapa el metano que existe dentro del hielo, de los fondos marinos, quiero decir, desencadenando erupciones volcánicas masivas. Más recientemente, hace 8.200 millones de años, en el hemisferio norte, se produjo un intenso enfriamiento durante 2 siglos. Parece seguro que el final del Imperio Romano estuvo relacionado con un periodo de temperaturas inusualmente bajas a mediados del siglo IV, producido por una erupción volcánica cuyas cenizas causaron un invierno global durante algunos años que afectó no solo a Roma, sino a lugares tan distantes como Perú y China. Mucho mejor conocida, esta es la edad del Pleistoceno, mucho mejor conocida y documentada es la denominada Pequeña Edad de Hielo, que tuvo lugar desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVII. Aproximadamente a partir de 1400, la temperatura global de la Tierra disminuyó 1 grado centígrado, bajada que se intensificó a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando las temperaturas en Euroasia y la región atlántica disminuyeron 2 grados centígrados. Las corrientes y salinidad oceánicas se vieron afectadas, los casquetes polares y glaciares aumentaron rápidamente y los sistemas climáticos se vieron perturbados, lo que provocó una serie de sucesos climáticos extremos, grandes tormentas, semanas de lluvia, terribles heladas, incluso años de sequía. Se sabe que se produjeron hambrunas, un colapso de la población en China durante el periodo Ming, terribles inviernos en Norteamérica y cosechas frustradas en India. El invierno de 1607 y 1608 fue uno de los más severos de los que se tiene noticia. En Holanda, donde los canales se helaron, como sucedió 5 veces entre 1400 y 1550, y 12 veces entre 1551 y 1770 en el Támesis de Londres. Los pintores holandeses, como Hendrik Averkamp, aquí tienen un ejemplo, y este es otro, y también Peter Bruegel, el Viejo, dejaron constancia de aquella época en los Países Bajos, en lo que sucedió en aquella época en los Países Bajos en sus cuadros. No se sabe realmente por qué sucedió esto, por qué se produjo aquella pequeña edad de hielo. ¿Acaso por un cambio importante en la actividad solar? Que puede darse el caso. Coincidió aquel periodo con un aumento de terremotos y erupciones volcánicas, tal vez debido al aumento de las capas de hielos polares que hicieron a las aguas oceánicas más salinas, lo que modificó la temperatura y velocidad de las corrientes marinas profundas y lo que a su vez produjo cambios diferentes en las presiones, gradientes de presiones, en las placas continentales y sus bordes oceánicos. Ya saben ustedes, la tectónica de placas, la corteza terrestre está dividida y en las zonas de fronteras es donde se produce, son las zonas volcánicas sobre todo. Lo que me interesa señalar ahora es que la rápida disminución de temperaturas que se produjo entonces tuvo importantes consecuencias en los sistemas sociales y económicos que habían imperado en Europa durante prácticamente un milenio. Sistemas centrados en la propiedad feudal, en estrecha colaboración con monarquías e iglesia. Al sufrir, si no desaparecer, las cosechas, masas de personas abandonaron el campo instalándose en las ciudades,
lo que socavó el sistema feudal. El desánimo producido al constatar que plegarias y procesiones religiosas no conseguían disminuir la inclemencia climática favoreció el desarrollo de una mentalidad que hacía hincapié en la observación empírica de los procesos naturales, lo que fue un paso necesario e importante para la gran revolución científica de los siglos XVI y XVII, la de los Galileo, Newton y compañía, que estableció la base de la ciencia, de la ciencia exacta en la que ha cambiado el mundo. Otro acontecimiento que quiero recordar tuvo lugar hace casi un suspiro, el 10 de abril de 1815, en la isla de Sumbawa, en Indonesia, entonces parte de las Indias Orientales neerlandesas. Allí se produjo la mayor explosión volcánica registrada en la historia, la producida por el volcán Tambora. Habrán oído ustedes hablar del Krakatoa, esta fue mucho mayor. La erupción provocó que la montaña volcán perdiera 1,5 kilómetros de altura en una semana, dando lugar a una caldera, esto es en la actualidad, de 6 kilómetros de diámetro, temblores, tsunamis y cenizas que produjeron una gruesa capa de polvo sobre la atmósfera, poniendo un filtro espeso al sol todo el año siguiente. Durante 2 días solo hubo noche en un radio de 600 kilómetros y la nube de cenizas se expandió hasta alcanzar un tamaño equivalente al de Estados Unidos. Las temperaturas bajaron drásticamente, hubo días enteros de lluvia en lugares secos y nieve copiosa en sitios tropicales. Se perdieron cosechas enteras, los precios subieron, hubo hambre, saqueos, disturbios, migración. Murieron cientos de miles de personas bajo un cielo cubierto de polvo. El año siguiente, 1816, es conocido como el año sin verano. En Ginebra, aquel verano fue más frío, el más frío desde que comenzaron a registrarse las temperaturas en 1753. Y fue precisamente cerca de Ginebra donde veraneaba, por decirlo de alguna manera, un grupo de escritores entre los que se encontraban Lord Byron y su amante y pronto esposa Mary Shelley. Aburridos por el mal tiempo, se entretenían contando historias. Una de ellas fue el germen de Frankenstein o el moderno Prometeo, publicado en 1818 de Mary Shelley. Aquel inusual año, Lord Byron compuso un poema titulado Oscuridad, que refleja perfectamente lo que estaba sucediendo. Ustedes me disculpen, yo soy un mal lector de poemas, pero bueno, tuve un sueño que no fue un sueño. El sol se había extinguido y las estrellas vagaban a oscuras en el espacio eterno. Sin luz y sin rumbo, la helada tierra oscilaba ciega y negra en el cielo sin luna. Llegó el alba y se fue, y llegó de nuevo sin traer el día, y el hombre olvidó sus pasiones en el abismo de su desesperación. Nevó, ya es final del poema, nevó en lugares cercanos al Ecuador, como el sur de México y Guatemala. La escarcha quemó cosechas de Massachusetts en mayo de 1816 y a los pocos días una tormenta de nieve arrasó con todo. Hubo zonas de Estados Unidos que en cuestión de horas pasaron de temperaturas de 35 grados a la congelación. Los precios subieron, Irlanda sufrió particularmente su situación geográfica hizo que padeciera violentas tormentas que se encadenaron en el Atlántico en el verano de 1816. La combinación del drástico cambio climático, frío y humedad, las lluvias se intensificaron el doble o más, con la pobreza subyacente en la población rural, significó la tormenta perfecta que destruyó las cosechas y difundió enfermedades como el tifus. Y las condiciones continuaron durante 1817. El resultado fue una terrible hambruna,
pero hubo otras consecuencias. Estas mejores. En 1817 el Parlamento británico aprobó una ley del empleo para los pobres que autorizaba préstamos públicos dirigidos a financiar proyectos privados para aliviar el desempleo. Si he mencionado estos ejemplos, ha sido no solo para recordar que los cambios climáticos no son una novedad en la historia del planeta Tierra, sino también para apuntar que los más recientes y dramáticos han afectado al devenir de la historia de la humanidad. Una lección que, espero, no se olvide en la situación de cambio climático actual. Un cambio climático que no es como los anteriores, sino aquellos fueron naturales, pero el de ahora, al que se enfrenta la humanidad, es producto, como bien sabemos todos, de la actividad humana. El cambio climático actual es un cambio climático antropogénico. El cambio climático actual está asociado, seguramente saben ustedes estos, pero como Santiago me puso el título Ciencia y Cambio Climático, pues tengo que tomar esto como una pequeña lección de bachillerato, ustedes perdonen y excusen. El cambio climático está asociado al denominado efecto invernadero, un fenómeno relacionado con el ciclo de carbono en la Tierra, la secuencia de intercambios entre los 5 grandes depósitos de carbono: atmósfera, biosfera, región en la que residen los seres vivos, océanos, sedimentos fósiles y manto terrestre. El carbono se encuentra en la atmósfera como dióxido de carbono, CO2. Las plantas, algas y bacterias consumen dióxido de carbono, que toman del aire o del agua y convierten en oxígeno y azúcares, la fotosíntesis. Los animales consumen estos azúcares y emiten dióxido de carbono en la respiración. Es uno de los problemas de la agricultura, que yo no creo que esté tan fácilmente resuelto, haya tantas esperanzas como tampoco la captación de dióxido de carbono como algunos piensan, pero esa es otra historia. Aunque el dióxido de carbono es necesario para la vida de las plantas, cuando abunda demasiado y no puede ser absorbido por la vegetación existente, la radiación térmica que emite la superficie terrestre, producto de la radiación solar, se ve absorbida por el dióxido de carbono, siendo devuelta parte de ella a la atmósfera y superficie terrestre, lo que origina un aumento de la temperatura del aire. Este es el efecto invernadero, que está produciendo un cambio climático en la superficie de la Tierra. Esta es otra imagen de lo mismo. Y aquí pues tienen también lo que les acabo de decir, del problema del efecto invernadero, que yo he mencionado solo el dióxido de carbono, pero hay otros. Uno de ellos muy importante, el metano. Y ahí uno de los problemas del efecto climático es que se va retroalimentando el suelo. Cuando las temperaturas suban, el permafrost siberiano pues se irá derritiendo, y eso sí que es una fuente de metano terrorífica, de manera que el problema no ha terminado, ni mucho menos. El efecto invernadero, por cierto, no es exclusivo de la Tierra. En uno de los capítulos de su tesis doctoral de 1960, titulada Estudios físicos de planetas, el conocido astrofísico y divulgador estadounidense, fallecido antes de lo que debía, pero eso ya saben ustedes que no siempre es antes de lo debido, en su caso fue por un cáncer, Sagan mostró que en Venus existe un efecto invernadero. Los radiotelescopios habían mostrado que por entonces que Venus emitía una cantidad muy alta de ondas radio, y Sagan señaló que ello se debía a que su superficie estaba muy caliente, argumentando que un efecto invernadero que implicase masivas cantidades de dióxido de carbono y pequeñas de vapor de agua explicaría semejantes temperaturas. El vehículo espacial soviético Venera 4 en 1967
y las dos sondas estadounidenses Pioneer Venus, lanzadas en 1976, confirmaron estas ideas. En el efecto invernadero terrestre no interviene, como decía antes, únicamente el dióxido de carbono, aunque este sea responsable de en torno al 80% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. También producen efectos semejantes otros gases como el metano que he señalado, NH4, el óxido nitroso, N2O, y el vapor de agua también, al igual que un grupo de gases producidos en la industria, el hexafluoruro de azufre, por ejemplo, generado en los sistemas de transmisión y difusión eléctrica. Hablamos mucho de electricidad como que resuelve todos los problemas, pero aparte de que hay que producirla, tenemos también otros problemas asociados. De hecho, es necesario que tengan una cierta presencia para esos gases de efecto invernadero, para que exista vida, al menos nuestra vida. Sin ellos, la temperatura promedio de la Tierra se rondaría los 18 grados bajo cero. Y afortunadamente, pues nos calienta un poco. El problema es que nos caliente demasiado, como va a suceder, que está aumentando de manera extraordinaria cuando quemamos combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón en nuestras casas, automóviles, fábricas y plantas eléctricas, o cuando producimos cemento, liberamos CO2 a la atmósfera. Las plantas, entre ellas los árboles, son uno de los mejores antídotos para luchar contra el efecto climático, puesto que absorben, como les decía antes, CO2. Sin embargo, una de las actividades a las que los humanos se han dedicado con más intensidad desde hace siglos, no es el problema de estas generaciones actuales, es la destrucción de bosques y selvas, como ocurre con la deforestación que sufre la Amazonía y extensos territorios de África. Y aquí, si tuviera más tiempo o no ganas, les recordaría algo que ustedes saben. Lo que esa deforestación depende de la política. No es lo mismo que un dirigente, cual sea el presidente de Brasil, y eso afecta en otros ámbitos también. Junto a los árboles, otro gran antídoto son las algas marinas, el plancton, que también utilizan CO2, pero a medida que los océanos y mares se calientan, el Mediterráneo aparece a la cabeza, el área cubierta por aguas pobres en nutrientes crece. Así, el océano se está convirtiendo en un lugar inhóspito para las algas, lo que da lugar a que disminuya el ritmo de reducción de dióxido de carbono en la atmósfera. Ya a mediados del siglo XIX, y estos apuntes que voy a decir ahora, es que en realidad ya podíamos haber sido más listos. Claro, eso se dice a posteriori, no tiene gracia, pero lo que quiero decir es que pronto tuvimos hace tiempo conocimientos suficientes para que en otras situaciones, en otro entorno, pudiéramos haber reflexionado sobre lo que podía venir si seguíamos haciendo lo mismo. A mediados del siglo XIX, el físico británico John Tyndall se dio cuenta de la importancia que para la temperatura de la atmósfera podían tener algunos gases. En 1861 explicó que cambios en la cantidad de vapor de agua, dióxido de carbono o hidrocarburos podían afectar al clima. Pero lo que Tyndall pretendía en sus trabajos era explicar por qué se habían producido en el pasado las eras glaciales, que habían sido puestas de manifiesto por los geólogos como Agassiz, que les he mencionado. A pesar de que por entonces existía una abrumadora presencia en la atmósfera de productos como el gas de hulla, que se utilizaba en el alumbrado, y de los humos que emanaban de las chimeneas de las factorías que sustentaban el creciente poderío industrial del Reino Unido, surgido de la Revolución Industrial, cuestiones como efecto invernadero del futuro no existían para él ni para nadie. Algo más de 30 años después, al tratar de justificar las edades de hielo, calculando los cambios de temperatura a partir de las variaciones en la concentración de dióxido de carbono,
El químico sueco y premio Nobel de Química Svante Arrhenius, uno de los fundadores de hecho de la química física, se ocupó de nuevo del efecto de la variación de la concentración de algunos gases que ahora denominamos gases de efecto invernadero. Pero Arrhenius tampoco no preveía el aumento desenfrenado que iba a experimentar la cantidad de dióxido de carbono, aunque entendió perfectamente el papel que desempeñaba en la atmósfera terrestre y las consecuencias que representaba su presencia para la temperatura. Y así las posibilidades sobre las que alertaba Arrhenius tardaron en ser tomadas en consideración. La principal excepción fue el ingeniero industrial Guy Stewart Callendar, quien publicó una serie de artículos. Aquí tienen uno, es de 1939, y continuó publicando al menos hasta 1961, en los que señalaba la influencia antropocéntrica en la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y que ésta estaba aumentando. Aquí tienen algunas de sus gráficas. Sin embargo, Callendar pensaba que un cierto calentamiento de la atmósfera no sería malo, pues podría influir en las cosechas, que las cosechas fueran más abundantes y frecuentes. Obligado es asimismo recordar a Charles David Keeling, quien tomando medidas sobre la Antártida y en Mauna Loa, esta es en Hawái, a partir de 1958 estableció con claridad que la concentración de dióxido de carbono estaba creciendo. Es lo que se conoce como la curva de Keeling. A pesar de que se disponía de conocimientos como los anteriores, el estudio global de la atmósfera tardó en adquirir la importancia que terminó sabiéndose tiene. Las razones de este hecho son diversas. Una básica es que no existe un termómetro que permita medir directamente la temperatura de la Tierra. Esta se calcula a partir de diversos datos históricos y geológicos, pero las deducciones implican numerosas hipótesis e inferencias. Otro problema es la dificultad de construir modelos de comportamiento del clima debido al gran número de variables que intervienen. Una complicación a la que se suma el que la ciencia atmosférica se enmarca dentro de los fenómenos no lineales y caóticos. La famosa frase de Lorenz, el aleteo de una mariposa en Brasil produce un tornado en Texas. Los sistemas caóticos son aquellos que variaciones muy pequeñas producen grandes desviaciones. Y otro obstáculo es que para obtener resultados plenamente convincentes es necesario reunir a especialistas de diversas disciplinas. El estudio del cambio climático es eminentemente interdisciplinar. Por todo esto se tardó en conseguir un acuerdo generalizado en la comunidad científica. Pero aun cuando estas dificultades fueron superándose, quedaban y continúan quedando otras de índole socioeconómica y por consiguiente también política, como es la dependencia mundial de combustibles fósiles emisores de dióxido de carbono. Al igual que ha sucedido en otros casos, como las acciones que las grandes tabacaleras han empleado, contando con frecuencia con la colaboración de científicos, los hay de todas las ramas y de todos los precios, las tabacaleras, los esfuerzos para negar los informes médicos que alertaban sobre los efectos negativos para la salud del consumo de tabaco. Al igual que en el caso de las tabacaleras, en el cambio climático también han tenido presencia a la cabeza las compañías petrolíferas. Son estos tabacaleras y estas compañías, a ellas hay un libro que tiene este título, Mercaderes de la Duda. Los fríos datos hablan por sí solos.
Durante las grandes glaciaciones del Oleoceno y Pleistoceno, la concentración de dióxido de carbono era de unas 180 partes por millón. Cada parte por millón representa aproximadamente 2.150 millones de toneladas de carbono en el conjunto de la atmósfera. Bien, 180 partes por millón. En 2020, la presencia de dióxido de carbono alcanzó los 412 partes por millón, 180 frente a 413, un 140% superior a los niveles preindustriales. Y en 2021, el Observatorio de Mauna Loa, el que antes he mencionado, referencia mundial en el seguimiento de la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, marcó el 3 de abril el nivel histórico de 421,21 partes por millón. Es muy fácil decir que los acuerdos de París o de Tokio o de lo que sea dicen tal, pero la realidad es esta. Y hace 2 días, no me ha dado tiempo a ponerlo, pues también se ha superado este récord. De manera que la Unión Europea es un ejemplo, pero los ejemplos pues no funcionan demasiado bien. Un momento importante, efectivamente, como se ha señalado, en la toma de conciencia de lo que el aumento de gases de efecto invernadero significa fue cuando en 1988 se creó, como una iniciativa conjunta de 2 agencias de la ONU, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa Mundial Medioambiental de Naciones Unidas, se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, que se ha mencionado hace un ratito, para, cito, facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. En 1990 emitió un primer informe en el que participaron 170 científicos de 25 países, estando además involucrados en su revisión 200 científicos más. El segundo informe se publicó en 1995, el tercero en 2001, el cuarto en 2007, el quinto en 2014, el sexto en 2020 y el último en agosto de 2021, por informes que no falten. Las conclusiones no dejan lugar a dudas de que las actividades humanas están afectando al clima global. En el informe de 2021 se señala además que aunque se consiguiera reducir a 0 las emisiones de los países de efecto invernadero, algunos efectos del calentamiento global son ya irreversibles. Entre ellos, la subida del nivel de los mares y océanos que continuará ascendiendo hasta más allá de 2100. Esto todavía no. Han sido importantes y también frustrantes las reuniones intergubernamentales que han tenido lugar, comenzando con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en junio de 1982 bajo los auspicios de la ONU. La celebración de esta cumbre sobre el medio ambiente y el desarrollo parecía indicar que el mundo se tomaba en serio los problemas medioambientales, pero los objetivos que se acordaron allí no se cumplieron y menos éxito tuvieron aún sus secuelas, aunque está bien. A finales de 1997 se celebró en Kioto la famosa conferencia de partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que condujo a un acuerdo internacional para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, etcétera, etcétera. El protocolo de Kioto se firmó el 11 de diciembre de 1997, pero debido al complejo proceso de ratificación solo entró en vigor el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 lo habían firmado 187 estados. De nuevo, sería largo seguir las vicisitudes del Tratado de Kioto, incluyendo el incumplimiento de sus previsiones, que se han prolongado hasta
la actualidad. Precisamente hoy mismo, como si estuviera organizado esto, 18 de noviembre, se clausura una nueva reunión, la Conferencia sobre el Cambio Climático, más conocida como COP27, que se ha celebrado desde el 6 de noviembre en Sharm el-Sheikh, o como se diga, en Egipto, con la intención de renovar y extender los acuerdos avanzados en París en 2015. Fíjense ustedes aquí algunas las variaciones del cambio climático, pero esta no es la más interesante. Esto es a lo que me refería antes de las observaciones de Mauna Loa. Se ha hablado aquí de la Unión Europea. Esto es de una de las publicaciones recientes de la Unión Europea. Total de emisiones de efecto invernadero. Alemania a la cabeza, y el Reino Unido, Francia, Italia, Polonia, España. No somos los peores, pero tampoco somos los mejores, ¿eh? Así, esto en realidad, lo mismo, yo recuerdo cuando hace años me ocupé de las causas del cáncer. La mayor causa del cáncer es la pobreza. La pobreza, la alimentación, el estilo de vida, la situación en el lugar donde trabajas, etcétera, etcétera. Pues aquí en el cambio climático es algo parecido. Emisiones de gases de efecto invernadero, se ha señalado antes, el 80% de dióxido de carbono, luego los otros, el metano, por el momento. Son diapositivas o imágenes que hablan por sí sola. Emisión de gases de efecto invernadero por sector en la Unión Europea, 77 en energía, todavía. Procesos industriales, agricultura, no es de lo peor, ni mucho menos. Gestión de residuos. Y bueno, y aquí esta es la madre del cordero. Este ya no es de la Unión Europea, fíjense, China, Estados Unidos. Esto es lo que me refería al principio. Esto es un efecto global, como se ha dicho. Está bien y es ejemplar que la madre de la democracia, del estado de bienestar y de cosas tan admirables como es Europa, pues también dé ejemplo mientras pueda. Pero el problema no es Europa, el problema son otros países que están, además, aunque efectivamente pues también consideren y tomen medidas algunas veces con gran variación sobre el efecto invernadero, pero la guerra entre China y Estados Unidos, por ejemplo, no tiene que ver con el cambio climático, con eso, ni siquiera ya con la energía, sino con otras cosas, semiconductores, chips, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene que ver con la pobreza y la riqueza, pero sigamos. Y así, en un continuo vaivén político sobre qué medidas tomar, el hecho es que las emisiones de dióxido de carbono continúan aumentando, o en el mejor de los casos no disminuyendo. Nos preocupan sequías, nos preocupan noticias como la muy reciente de que esto es antes, después, fíjense ustedes, esto solo hay que ver. Nos preocupan noticias como la muy reciente de que el glaciar Tualdes, o como se pronuncia, de la Antártida, que desemboca en el mar de Amundsen, de un tamaño similar al estado de Nebraska, se está derritiendo con mayor celeridad de lo que se suponía, algo que podría conducir a un aumento como mínimo de 65 centímetros en el nivel global del mar. Y no olvidemos que aproximadamente un 40% de la población mundial vive dentro de 100 kilómetros de la costa. Y esto implicará, no probablemente para los que estamos aquí reunidos, pero sí para nuestros nietos o los nietos de nuestros nietos, que se producirán otro tipo de migraciones, no las que ahora estamos acostumbrados a conocer, productos de la miseria, sino dentro incluso de las propias comunidades más ricas. Señalé antes, con relación a la pequeña edad de hielo,
y la erupción del volcán Támbora, que los cambios bruscos y permanentes de la atmósfera tienen consecuencias sociales. Esto es lo que sucederá, está ya sucediendo, aunque tímidamente, en el presente cambio climático. Nos es difícil imaginar lo que pasará con la agricultura, la fuente, no lo olvidemos, de la vida humana. Será preciso introducir, se ha dicho, nuevas variedades y técnicas de cultivo. Si el nivel de los mares sube, y está subiendo, tendrán lugar, como decía hace un momento, desplazamientos masivos de personas. Y no olvidemos las migraciones debidas a la pobreza. Países como España, cuya riqueza depende en buena medida del turismo, somos un país de servicios. Globalmente, aunque existan islas como del Valle de los Pedroches que no sean así. Países como España, pueden convertirse en poco tiempo o en nada, poco o nada atractivos para los extranjeros, que acaso encuentren más agradables otros enclaves, incluso algunos en los países escandinavos. Hace tiempo leí, hace años, en Newsweek, que las montañas suizas perderán en las cumbres su nieve, pero se convertirán en maravillosos spas, y en vez de ir al Mediterráneo irán a las playas del Mar del Norte. A lo mejor sucede eso. Sí, a ver por dónde hago. Lamento que sea y si añadimos a todo esto la revolución en curso que está llegando de la mano de la inteligencia artificial y la robotización, tendremos que concluir que las sociedades del futuro tendrán que reinventarse en buena medida. Otra consecuencia visible del calentamiento global, que se ha mencionado hace un momento y que todos lo leemos de vez en cuando en los periódicos, es la pérdida de biodiversidad. En 1979, el ecologista británico Norman Byers publicó un libro, The Sinking Ark, el arca que naufraga, en el que alertaba que estaba en marcha una estremecedora desaparición de especies. Myers señalaba que al final del siglo XX se habrían perdido 500.000 de especies, esto es unas 40.000 por año. La realidad es que no se sabe cuantificar bien esta pérdida, aunque son cada vez más quienes hablan de que se está produciendo una sexta extinción, tras las 5 anteriores, que se conocen gracias a datos paleontológicos y geológicos, las que tuvieron lugar hace 440, 365, 250, 210 y 65 millones de años. Estoy hablando, claro, de pérdida de biodiversidad, una de las grandes víctimas del poderío humano. El alegre delfín rojo del río Yangtze, el aterrador tigre de Tasmania, la dulce foca monje del Caribe, el majestuoso rinoceronte negro de África Occidental, el pequeño mejillón de Alabama, la veloz cebra sudafricana de las llanuras, el entrañable gorrión de Costa Oscura, la longeva tortuga de la isla Pinta de las Galápagos, el bello sapo dorado, el imponente tigre de Java, o en España algunas como el molusco de San Vicente de Lérida, el lobo ibérico levantino o el bucardo, ya han desaparecido. Nunca más estarán entre nosotros, ni las conocerán nuestros nietos y los que vendrán después. Incluso algunas especies de los resistentes insectos comienzan a desaparecer, como la bella mariposa Cerces azul, de alas iridiscentes. Pensando en las consecuencias del cambio climático, hace tiempo hablé, refiriéndome, claro, a nosotros, los humanos, de asesinos del futuro. Ahora, a propósito de la irreversible pérdida de biodiversidad, también podríamos adjudicarnos el calificativo de asesinos del pasado. El verano que hace poco terminó, pero que se resistió a abandonarnos, parece confirmar que se está cumpliendo lo que varias veces ya durante largo tiempo, como he tratado de explicarles, los científicos han estado anunciando: que el cambio climático está con nosotros,
que tenemos que convivir con él, adaptarnos. Es irreversible, lo suavizaremos un poco, pero hay que adaptarse. Como si estuviéramos emprendiendo un viaje atrás en el pasado, las sequías ponen al descubierto, bueno, esto es una imagen triste, ¿ya? Las sequías ponen al descubierto, en fin, esto es lo que, Weber monzónicas, esto es lo que quiero decir. Las sequías ponen al descubierto testimonios del pasado. En Texas han aparecido huellas de dinosaurios de hace 13 millones de años, antes ocultas por el agua. En Serbia, la disminución del caudal del Danubio, que alcanzó este verano récords históricos, puso de manifiesto cerca de la ciudad de Prahovo 20 barcos de la época nazi, repletos de explosivos. Y en nuestro propio país estamos viendo en los cada vez más vacíos embalses cómo reaparecen viejos pueblos otrora sacrificados en aras del bien común. Como si fuera una tardía venganza de aquellos que fueron extrañados de sus terruños. Espectros del pasado que se preguntarán qué bien común es ese que termina desapareciendo en virtud de una desenfrenada ansia consumista. Para esto tuvieron que abandonar sus casas, sus pueblos. Tenemos que tomar medidas para adaptarnos, para convivir en las mejores condiciones posibles con los escenarios que nos aguardan, o si no a nosotros, a los que vendrán enseguida detrás de nosotros. Vendrán tiempos mejores, lloverá, está lloviendo, se rellenarán algo los embalses, hará a veces algo menos de calor, pero no nos engañemos, la pauta que dominará el futuro es la que acabamos de experimentar, la que estamos experimentando. El problema es que no aprendemos. Yo veía hace unas semanas, estábamos a finales de octubre, en uno de estos puentes, los aeropuertos llenos, hacía calor, los aeropuertos llenos, y entrevistaban a la gente y decía, nos lo merecemos, podemos ir todavía a la playa, esto es algo que nos merecíamos. La humanidad tiene ante sí un gran reto. En las sociedades más pujantes, y España, no obstante sus limitaciones, forma parte de ese grupo, esto significa no solo desarrollar apartados como las energías alternativas y promover la reducción del consumo, sino también actuaciones de más rápida y fácil implantación, del tipo, por ejemplo, de facilitar la ampliación del reciclaje de residuos sólidos, gestionar ya, sin tantas dilaciones, la utilización del agua adecuada, controlando los regadíos, la utilización adecuada de agua, controlando regadíos, sí, pero también prohibiendo las piscinas privadas. Otro ejemplo, como los incendios forestales espontáneos o provocados, continuarán, pero es necesario que las localidades de entornos rurales tomen medidas para limpiar los bosques que les corresponden. No estaría mal, antes se ha hablado algo de este tipo, no estaría mal seguir que los ministerios españoles correspondientes siguieran el ejemplo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estados Unidos no es un ejemplo para el cambio climático, la lucha del cambio climático, pero en esto sí, que planea plantar 1.000 millones de árboles durante la próxima década para recuperar millones de hectáreas de bosques devastados por incendios en el oeste estadounidense. Los bosques, insisto, son fuentes de oxígeno, proveedores de recursos y un poderoso instrumento para luchar contra el cambio climático. El mejor momento para plantar un árbol, dice un viejo proverbio chino, fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Está de moda hablar del metaverso, un espacio digital tridimensional que hable la posibilidad de sumergirse en mundos virtuales, de vivir una cibervida. Si el futuro se muestra complicado, desagradable para vivirlo, mejor refugiarse en una cibervida que pueda adecuarse al gusto propio. Admiro a Albert Einstein, al estudio de cuya obra y vida he dedicado no pocos esfuerzos y años,
pero no puedo aceptar algo que él dijo en 1918 y que hoy casi podría considerarse como un lema de en defensa del metaverso. Creo, dijo Einstein en aquella ocasión, creo junto a Schopenhauer, que una de las más fuertes motivaciones de los hombres para entregarse al arte y a la ciencia es el ansia de huir de la vida de cada día con su dolorosa crudeza y su horrible monotonía. Prefiero aquellos versos de Gabriel Celaya. Maldigo la poesía concebida como lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Y hoy, al igual que en los mañanas futuros, mancharse las manos es renunciar a todo aquello que agravará el cambio climático que ya están con nosotros. Tenemos una obligación moral para con los que vendrán después de nosotros. Debemos esforzarnos para que nos recuerden no como asesinos del futuro, sino como los buenos antepasados. Muchas gracias. Bueno, agradezco que nos una estupenda intervención. No vamos a abrir coloquio ahora para no atrasar más la intervención de don Ángel Simón, de modo que al final, si todavía nos quedan ganas o les quedan ganas a ustedes, les preguntan a los dos. Pero ahora le voy a dar la palabra a don Ángel Simón. Ya tienen en el cartel su impresionante currículum personal, reducido a 8 líneas, que es lo que hemos procurado hacer en estos carteles. Don Ángel Simón es profesionalmente ingeniero de caminos, canales y puertos y ha trabajado mucho en la industria, en diversas compañías. Es empresario desde siempre, aunque también ha trabajado para la administración pública. Sus amigos dicen que es el empresario más importante que hay en Cataluña. Yo, que soy amigo suyo, lo digo también. Es empresario, el CEO de Aguas de Agbar, de Aguas de Barcelona, y ahora pues también vicepresidente de Veolia, que si no me equivoco mucho, pues la empresa de abastecimiento y saneamiento más importante de Europa y del mundo, quizá, del mundo. De modo que es el vicepresidente ejecutivo para Iberia y Latinoamérica de Veolia desde el 2022. Persona muy autorizada para hablar de aguas, porque también conoce las industrias americanas, ha estado desplazado a aguas andinas en Chile durante algún periodo de su vida. Y, en fin, persona que conoce perfectamente los problemas que plantea el ciclo del agua, el ciclo integral del agua. Ahora yo le pedí que nos hablara de qué pasa con el agua. Esto de que no tengamos tanta es un problema o tiene alguna solución. ¿Cuál? Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. También muchas gracias, Ricardo Delgado, presidente de la COVAP, por darme la oportunidad de estar aquí. También muchas gracias a todos ustedes, ¿no?, porque siguen resistiendo a estas horas de un viernes, Y, bueno, la pregunta no es fácil, ¿no? Es decir, ¿es el agua un problema? ¿Tiene una solución? Bueno, yo pienso que las cosas son un problema si no se actúa, ¿eh? Es decir, y por lo tanto tienes que actuar con aquello que forma parte de la vida y del coexistir diario. Y el agua es esto, ¿eh? El agua es esto para las personas y para cualquier actividad. Por lo tanto, el tema del agua hay que abordarlo y hay que actuar. Y me ha gustado tú cómo has empezado, José Manuel, que dices, yo no me he dedicado ni a la empresa ni a la administración, sino me he dedicado a la historia, ¿no? Yo lo he hecho al revés, ¿no? Me he dedicado solo a la empresa y a la administración, pero sí que siempre, y yo te agradezco la conferencia que has dado hoy porque ha sido muy interesante, hay que tirar de historia, ¿no? Y la historia es el primero que de nuestros más antecedentes cercanos se dedica
abordar la temática del agua. Y obviamente, y además en un espacio como el que estamos aquí, no podía ser otro que Joaquín Costa, ¿no? Nuestro líder del regeneracionismo conocido, que él definió lo que entendía por política hidráulica en una entrevista que le hicieron en 1903, ¿no? Y él decía: política hidráulica es una locución trópica, especie de sinécdoque que expresa en cifra toda la política económica que cumple seguir a la nación para redimirse. Nuestra economía nacional es hoy por hoy fundamentalmente agraria, ¿no? Efectivamente, lo que venía a decir es que la política hidráulica era un sinónimo de la política económica de la nación. Y esa política económica o esa política hidráulica al final tiene que establecerse, y tiene que establecerse de alguna manera. ¿Y cómo se estableció? Y el primero que la estableció en esta época, aquí me vas a permitir que tire de corporativismo, pues fue un ingeniero de caminos, se llamaba Lorenzo Pardo, que trabajó en lo que él definió el Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Lo empezó a trabajar nada más terminar la carrera, y por lo tanto él estuvo trabajando durante la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República, durante el régimen de Franco, y ahí murió. Pero lo que sí consiguió con este trabajo es que se aprobara el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1932. Y si hoy estamos hablando de las reservas que tienen nuestros embalses, es porque las 1.200 presas que tiene este país, y recordar que eso no es conocido habitualmente, 69 en Gran Canaria, cuando todo el mundo piensa que en Gran Canaria no hay presas, fueron construidas y diseñadas durante la etapa franquista todas, pero gracias al Plan Nacional de Obras Públicas, que se aprobó con un ministro de la República, exactamente, Indalecio Prieto. Por lo tanto, nuestro origen en la política del agua reciente lo podemos situar aquí. Estando Santiago, tengo que citar a gente importante en la literatura, ¿no? Y por lo tanto no puedo más, y me van a permitir que cite a dos autores, uno absolutamente conocido, que es Azorín. Y Azorín es el que define la labor que hizo Lorenzo Pardo, ¿no? Y él lo define así: la ingente labor del gran taumaturgo de las aguas, don Manuel Lorenzo Pardo, impone el vocablo hidrocultura. Anótalo, yo creo que es importante para que la Real Academia Española lo apunte, ¿no? Don Manuel Lorenzo Pardo va a añadir unos rientes festones de verdura a la noble severidad del paisaje español. La hidrocultura adquiere con don Manuel Lorenzo Pardo un altísimo valor. Efectivamente, ahí tenemos el origen de la primera política hidráulica reciente en la etapa moderna. Por lo tanto, el abordaje fue un abordaje directo hacia la infraestructura. Las obras principales, como ya he citado, las presas, los grandes canales, vienen todos de esta época. Y la literatura, una vez más, es lo que refleja, ¿no? Es decir, Benito Pérez Galdós, en su obra Doña Perfecta, protagonista, ahora ya no lo conseguimos en las series de Netflix, vuelve a ser un ingeniero de caminos en el que quiere hacer progresar todo un determinado entorno con la infraestructura. La verdad es que quien haya leído Doña Perfecta sabe que el pobre Pepe Rey, que es el protagonista de la obra, termina asesinado, porque obviamente las obras de infraestructura no siempre son bien aceptadas en el territorio, ¿no? Y hoy sucede así. Y nuevamente la literatura nos explica lo que sucede, ¿no? Porque un gran autor italiano, arquitecto, urbanista actual, que se llama Francesco Pecoraro, ha escrito un libro que se titula La vida en tiempo de paz, y el protagonista vuelve a ser un ingeniero, ¿no? Que es Ivo Brandani. E Ivo Brandani se autodefine así: querías trabajar como ingeniero y mírate, lo has conseguido. Sin embargo, no habías contado con la política, con su hambre de resultados, de dinero, de poder. No habías contado con el carrusel de los encargos y las contratas, con la danza de los sobornos. Lo quieren todo y lo quieren ya. Exigen resultados, pero también dinero para sus bolsillos. Un político no comprende a un ingeniero, es incapaz de comprenderlo y no lo comprenderá jamás. Por lo tanto, la política de infraestructuras hoy no es suficiente para abordar realmente una política del agua. Y básicamente lo que necesitamos es una gobernanza, es decir, realmente que se centre la política del agua
como eje principal del desarrollo del país. Y por lo tanto, necesitamos gobernanza en el agua, que definida por la Real Academia Gobernanza es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Por lo tanto, yo creo que si realmente tenemos un problema en el agua, nuestro problema es un problema de gobernanza. La situación de hoy en día, ustedes la conocen muy bien. Tenemos un aumento de la demanda, un aumento de la población, que Isabel lo ha definido perfectamente bien en la ponencia anterior. Ese crecimiento de la demanda en este último siglo ha aumentado un 600%. Si damos cifras, aunque muchas veces las cifras no representan, es decir, no nos hacemos realmente la concepción de lo que significa, hay una demanda mundial de 4.600 kilómetros cúbicos y sí que estamos en una oferta por debajo, en un 20% a nivel global, pero todos ustedes saben que el tema del agua lo podemos definir a nivel global, pero se tiene que definir a nivel territorial. Las soluciones son a niveles territoriales, a niveles por zona, a niveles por cuenca. La importancia del agua, ustedes también la conocen muy bien, es muy importante para las personas porque Naciones Unidas la declaró un derecho humano fundamental en el 2010, por lo tanto, no se puede dejar sin suministro de agua mínimo vital a ninguna persona en el planeta, objetivo del desarrollo sostenible ODS número 6, como antes hemos podido citar. Y vamos a hacer una reivindicación de lo que ha funcionado durante esta época de crisis como ha sido el COVID. Es decir, hay que felicitar a la COVAP porque realmente hemos tenido alimentos, una cosa que no era fácil que la pudiéramos tener. Nos ha funcionado la telefonía, nos han funcionado muchísimas cosas, también ha funcionado el agua. Es decir, mi principal preocupación durante el COVID, y fue una preocupación esencial, es que no nos fallara en ninguna de las 1.300 ciudades en las que nosotros damos agua en el territorio nacional, en ningún momento el agua a los hospitales. Ustedes se pueden imaginar la tensión que hemos podido vivir, como lo han vivido ustedes en la agricultura, como lo han vivido ustedes en la ganadería. Pero efectivamente esa importancia para las personas hoy es una realidad. Importancia para las ciudades. También se ha vuelto a definir en la ponencia anterior cómo el mundo está traspasando a un mundo de ciudades. Y por lo tanto, cómo se gestiona el agua en las ciudades es absolutamente importantísimo. Y no solamente esto, sino cuáles son las infraestructuras, que si antes hablábamos del Plan Nacional de Obras Hidráulicas del 32, hoy ese plan de infraestructuras tiene que ser un plan de infraestructuras para que las ciudades sean resilientes y se pueda garantizar el consumo en ellas. Si un 70% en la media y en cada zona es distinto, de los recursos de agua se destinan a la agricultura, el 30% restante se reparte entre industria y ciudades. Se dice muchas veces en público que el gran problema es la pérdida de agua de la ciudad. Si el 10% de esos recursos van a las ciudades, efectivamente yo lo que les puedo decir es que la pérdida de agua en la mayoría de las ciudades españolas en las que nosotros estamos gestionando no pasa del 6%. Por lo tanto, el problema no lo tenemos ahí, porque un 6% de pérdida de un 10% de los recursos disponibles no es el problema real en cuanto al recurso disponible. Sí tengo que decirles que la solución de las grandes ciudades con el tema de la sequía es obvio que es la reutilización. Se ha comentado en ponencias anteriores que hay que actuar de manera distinta, que hay que actuar pensando en la economía circular, que hay que actuar pensando en la sostenibilidad y, por lo tanto, aplicar un desarrollo sostenible. Y efectivamente significa que la solución a ese estrés hídrico o sequía, como a veces llamamos a ese estrés hídrico cuando se acentúa, pasa por la reutilización de las aguas. En este sentido, hay que incentivar la infraestructura necesaria para que esto pueda llevarse a cabo.
El agua es muy importante para la agricultura. Ese 70% va a la agricultura y la ganadería. Como ha dicho Isabel, hablamos de agricultura y ganadería. Hoy he sabido la dotación que necesita una vaca, que son 100 litros por vaca y día. Bueno, la dotación humana media en la nación es de 120 litros habitante y día, y ciudades eficientes mediterráneas como son Barcelona son 102 litros habitante y día, es decir, por lo tanto como una vaca, ¿no? En este sentido, agricultura, ustedes tienen un reto importantísimo, y es efectivamente producir más, mejor y más eficiente cada vez con menos superficie. Esto les va a obligar de una manera clara a ser más eficientes y más productivos con el tema del agua. Ustedes van a tener que pensar también de una manera distinta, van a tener que pensar en economía circular también, y en economía circular en todo el PAC, en el tema de los residuos y en el tema del agua y en el tema de la energía. Por lo tanto, van a tener que pensar cómo pueden ser mucho más productivos, mucho más eficientes y aplicar, obviamente, las nuevas tecnologías. Y por último, la industria. No hay industria sin agua, pero así como en la agricultura hay que pensar en global, en un espacio mucho más amplio, se necesita esa gobernanza que hablaba antes para ver cómo se reparten esos recursos. En la industria es mucho más fácil. La industria sí que tiene la capacidad, por ser localizada y de una manera concreta, de aplicar el principio de la economía circular en ese trinomio que hay que trabajar de manera conjunta, que es alimentación, agua y energía. Y la alimentación significa desde su origen hasta el residuo que se produce. La industria es desde cómo capta la materia prima y cómo su subproducto vuelve a ser una materia prima, y por lo tanto la industria tiene fácil cuál es la solución. Difícil es que tiene que planificar y saber cómo invertir. Esta es la situación actual, obviamente en un contexto que tú, José Manuel, has explicado muy bien, de cambio climático, en el que probablemente, como tú dices, ha existido siempre, pero sí es verdad que los eventos son cada vez más habituales y más extremos, ¿no? Es decir, aquí las leyes de Mandelbrot, ¿no?, de fractales, premio Nobel también, son más claras. Es decir, cada vez tendremos elementos más extremos, y estos elementos más extremos, tanto inundaciones como sequías, se van a producir de manera más frecuente. De manera que de los 1.200 millones que teníamos de personas en riesgo de inundaciones, hoy vamos a pasar a 1.600 millones de riesgo de inundaciones en el 2050, y un 47% de la población va a vivir en áreas con estrés hídrico en el 2030. Yo mismo he podido observar, como tú describías en mi currículum, he vivido muchos años en Chile, empezamos a arrancar la primera empresa de suministro de agua en la capital, en Santiago, en el año 1999, y no teníamos ningún problema de recurso hidráulico, es decir, el río Maipo circulaba en 700 metros cúbicos por segundo, nevaba, llovía. Hoy estamos en una situación de estrés hídrico, probablemente por el tema del cambio climático. Por lo tanto, el estrés hídrico va a ir aumentando en situaciones en las que no estaban. En nuestro país sí que cada vez ya abordamos como de manera natural fenómenos como la dana en Alicante. Y las cito para que ustedes la recuerden, ¿no? La borrasca Gloria en Cataluña. Alicante fue en el 2019, la Gloria en Cataluña en el 2020, Filomena en Madrid en el 2021, las lluvias en Canarias de una manera permanente cada septiembre, que han sido siempre la secuencia misma, una gran lluvia y 6 meses después un gran incendio, para no citar los del resto del mundo que ustedes lo conocen. Y hoy
Y hoy, en la sequía, porque estrés hídrico, este país siempre ha tenido estrés hídrico, ¿no? Y probablemente lo que hoy es tenemos un estrés hídrico acentuado, que es la sequía, en un año hidrológico que ha sido el tercero más seco de los últimos 61 años y con unas precipitaciones un 25% menores de lo normal. Entendemos por lo normal lo que es la curva estadística. Por lo tanto, hoy tenemos que nuestros embalses, y podemos hablar, repito, de nuestros embalses, porque en un determinado momento hubo un plan de obras hidráulicas, se encuentran al 32% de su capacidad, ¿no? Ustedes mismos lo conocen mejor que yo y saben que el embalse de Sierra Boyera que les provee de agua a esta ciudad, pues hoy prácticamente está seco, ¿no? Es decir, y tienen que ver cómo ustedes toman el agua del embalse de La Colada, ¿no? Es decir, por lo tanto, en esta misma región, en esta misma zona, ustedes sufren realmente ese estrés hídrico del que estamos hablando. Esto hablamos de los embalses, pero si hablamos del agua subterránea, que es una de las reservas clave para cada uno de los sectores de los cuales yo he estado hablando, incluida la agricultura, por supuesto, tenemos que el 44% de las masas de agua subterránea en España se encuentran en mal estado. Cuando una agua subterránea se encuentra en mal estado, su recuperación cuesta años. Depende de cuál sea el ciclo de renovación de esta masa subterránea. El gran acuífero de Estados Unidos, que es Ogallala, que está entre 3 estados y que tiene una superficie de 500.000 de kilómetros cuadrados, ya está absolutamente agotado. Reconvertir esa masa de agua va a ser imposible. Es decir, por lo tanto, eso sí nos enseña a que efectivamente tenemos que hacer la gobernanza necesaria para que realmente preservemos nuestros recursos con la actuación que hagamos hoy. Una sobreexplotación de un recurso hoy para una determinada actividad, sea del tipo que sea, simplemente va a ser el quiebre de esa determinada actividad en un periodo de tiempo. De ahí la necesidad de esa gobernanza en el agua, de una actuación con el desarrollo sostenible. Yo creo que ustedes son plenamente conscientes de que la situación española respecto a la europea es distinta. Europa, por primera vez, cuando hablo de Europa, quiero decir quien domina todas nuestras leyes europeas y quien domina cuál es el sentido político europeo, que es la Europa central y la Europa del norte, su concepción hidráulica es absolutamente distinta a la concepción hidráulica que tenemos en España, ¿no? Y eso solamente hay que verlo en que nuestro río más caudaloso, no sé si ahora estudian nuestros chicos, ¿no?, el caudal del río y cuáles son los ríos de España, pero es el Ebro, ¿no? Y el Ebro tenía un caudal medio antes de ese estrés climático de los últimos 20 años de unos 650 metros cúbicos por segundo. Hoy probablemente debemos estar en el cálculo medio estadístico del Ebro ya en 450. Pero claro, si comparamos con el Rin, que lo tenemos en 2.300, con el Ródano, que lo tenemos en 1.700, pues ya ven ustedes que la visión que hay desde Europa respecto a la política hidráulica o la que debemos tener en España es distinta. Por lo tanto, insisto que la solución a nuestro problema es una solución de gobernanza. De gobernanza que permita aplicar los planes de preservación y de actuación en la sostenibilidad que requieren cada uno de nuestros sectores, ¿no? Porque muchas veces hablamos de precio o de coste. Bueno, si hablamos de las ciudades, el coste que tiene el agua respecto al resto de servicios, el agua es un 6% de todo el coste global. La electricidad obviamente es el 48%, la telefonía el 22%, lo cual quiere decir que el coste del agua en las grandes ciudades del suministro urbano no llega al 1% de la canasta familiar. Cuando yo les digo, por favor, reutilicen el agua, hay que hacer inversiones en las grandes ciudades, en las industrias y en la agricultura. El tratamiento de potabilización es 0,14 euros metro cúbico. El tratamiento del agua regenerada para luego volverla a tratar como agua potable es de 0,33 euros metro cúbico, pero con un coste
en las ciudades, como he comentado antes, no debería significar un problema. El agua de riego depende de las zonas, es decir, mi experiencia directa en un canal en Cataluña como es el Segarra-Garrigues, que riega 50.000 hectáreas, es de 0,1349 euros metro cúbico, o un canal como el de Navarra, en el que en los dos estamos gestionando nosotros, que de momento está en 27.000 hectáreas hasta una ampliación de 65.000, el precio hoy es de 0,1625. El agua reutilizada como riego está alrededor de los 0,14 euros metro cúbico. Por lo tanto, el agua reutilizada es al mismo precio prácticamente que el agua que se puede tomar en los canales. Y solamente déjeme que haga una acotación a la desalación, porque ha parecido que en algún tiempo la desalación era la solución. La desalación es una solución, como siempre, territorial en aquellos lugares en donde no se llega con otros recursos. Por lo tanto, es obvio que las Islas Canarias, las Islas Baleares y determinados puntos de la costa mediterránea, esa es una solución. Y con un coste de 0,65 euros metro cúbico. Pero ustedes ya verán que con el coste actual de la energía, pues el coste del agua desalada cada vez va a aumentar mucho más. Por lo tanto, voy a ir terminando porque es bastante tarde, me voy a saltar muchas de las cosas que tenía para contarles, pero las voy a sintetizar. Yo creo que tiene solución, sí, Santiago, tiene solución, es decir, porque tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, tenemos la capacidad de gestión, pero nos falta la gobernanza, ¿no? ¿Qué nos falta? Pues tenemos todas las capacidades técnicas, es decir, somos capaces, sabemos que hay que invertir, porque los estudios están aproximadamente unos 20.000 millones de euros de media anual en la próxima década, y eso lo tenemos que hacer. Tenemos las soluciones técnicas digitales de gestión integrada para prevenir los grandes acontecimientos de inundaciones o los grandes acontecimientos de sequía, y también para saber cómo hacer una gestión integrada de las cuencas. Tenemos la capacidad técnica suficiente para saber cuáles son las infraestructuras de resiliencia urbana. Tenemos la capacidad de monitorizar la recarga y el descenso de los acuíferos. Simplemente lo que tenemos que hacer es gobernanza y situar el agua en el centro de nuestras políticas. El gobierno andaluz lo ha hecho, es decir, como mínimo lo ha manifestado. Por lo tanto, estoy contento que como mínimo un gobierno regional ha manifestado que el eje de su política va a ser la política del agua. Me gustaría que así fuera en el gobierno nacional, porque hemos perdido oportunidades. Hemos perdido una oportunidad de los Next Generations con 140.000 millones de euros que vendrán a este país, en el cual solamente hay un PERTE para el agua, un PERTE que se divide en tantas cosas que va a ser muy difícil que realmente signifique un cambio en la situación actual en la que tenemos. Por cierto, también tienen un PERTE en agricultura en que también me parece que no va a significar ningún cambio significativo. Por lo tanto, tenemos que avanzar en esa gobernanza y principalmente en cambios en el ámbito en la Administración General del Estado, es decir, las confederaciones hidrográficas, que fueron ese gran invento también de Manuel Lorenzo Pardo, luego sancionadas también por el ministro Indalecio Prieto, se nos han quedado anticuadas. No puede ser que el mismo que planifica sea el que ejecuta, sea el mismo que sanciona. Si hemos sido capaces de avanzar en aeropuertos con AENA o hemos sido capaces de avanzar en ADIF, en infraestructura ferroviaria, también tenemos que ser capaces en saber una gobernanza distinta desde la Administración del Estado. También tenemos que ser capaces de que las comunidades de regantes, que son entidades absolutamente valiosas, tienen que dotarse de dos cosas. Una, tienen que dotarse de la tecnología y de la capacidad y el conocimiento suficientes. Están en el mercado, por lo tanto pueden y deben hacerlo. Pero segundo, también se necesita que haya la gobernanza necesaria para que se conviertan en verdaderos operadores de agua en el territorio y se les dé ese valor y esa capacidad en la operación.
Debemos también actuar, ¿verdad, querido Santiago? Que eso tú lo sabes incluso mejor que yo, cambios en el ciclo urbano del agua. Es decir, necesitamos crear los ámbitos territoriales necesarios y distintos a los que actualmente tenemos para que esa gestión en equilibrio con el ámbito energético y el ámbito agrícola tenga el precio que debe tener y tenga la gestión que deba de tener, dotándose de un marco regulatorio sólido que hoy no la tiene. Y deberíamos también dotarnos de nuevas técnicas legislativas que nos permitan no legislar en el conjunto, sino que nos permitan tener pruebas piloto para ver cómo adoptamos determinado tipo de soluciones que luego puedan generalizarse. Para finalizar, objetivos de desarrollo sostenible que ha salido antes, hay uno que es importantísimo, que es el 17. Ya nada avanza sin una cooperación entre todos los actores. Necesitamos esa gobernanza porque tenemos todo lo demás, pero no vamos a avanzar si realmente no hay una colaboración público-privada. Por lo tanto, Santiago sí que tiene solución, sí actuamos. Y comentaba con José Manuel antes de subir aquí que yo creo que siempre hay que dar un mensaje optimista, un mensaje optimista también de manera moderada, pero de manera muy pragmática. Tenemos los conocimientos, tenemos la capacidad de actuación para hacerlo, hagámoslo. Muchísimas gracias. Bueno, de pasada, yo lo he dicho al principio, pero de pasada lo ha dicho él, han oído bien cuando han oído que gestiona AGBAR 1.300 concesiones de ayuntamientos en España. Por tanto, habla un hombre autorizado sobre qué es la buena gestión del agua. Yo creo que de todas las cosas que hemos venido oyendo es recurrente la conclusión de lo que hace falta mucho dinero a invertir para hacer retroceder las consecuencias más perversas del cambio climático y de tantas otras cosas. Ha habido una oportunidad, también quiero subrayarlo como ha hecho él al final, hay una oportunidad extraordinaria que significa 1.400 millones de euros a disposición de España que podrían destinarse perfectamente al gran problema que tenemos, que es el cambio climático y fundamentalmente la mejora de la gestión del ciclo del agua. Y sin embargo se están dispersando esos dineros de una manera que verdaderamente poco controlada y en programas bastante absurdos, la mayor parte de ellos, y con destinos que, en fin, no son tan inteligentes como los que resultarían de que hubieran asistido los responsables de su ejecución a estas jornadas y hubieran aprendido un poco de cómo orientar los problemas. Tenemos podemos abrir un coloquio, pero son las 8:30. A ver, ¿hay alguien que se quede todavía insatisfecho? No, pues entonces lo dejamos ya, que ya es hora de irse a casa. Hay un capítulo en el programa que dice conclusiones, pero me parece que todas las intervenciones han sido tan claras y tan exactas que no hace falta hacer ninguna clase de resumen, ya se lo llevan ustedes puesto. En lugar de un resumen un resumen previamente dicho de lo que han oído, vamos a proyectar un resumen de lo que ha sido la Fundación en estos 25 años en un vídeo que han hecho el equipo de la Fundación y que van a pasar ahora mismo. Con esto terminamos. Adelante. Sí. Sí, gracias. Eso soy yo.
que el primer día se nota que han pasado los años, pero no los hemos perdido. De modo que un recuerdo cariñoso a los que han aparecido en este vídeo, que han acompañado a la Fundación y han colaborado en el patronato de nuestras actividades. Un afectuoso saludo de agradecimiento a quienes han colaborado en mantener en pie estas jornadas. Muchas gracias por su presencia y hasta el año que viene, si Dios quiere.